Lo que abra su Biblia junto conmigo en esta tarde. Y por cuarta vez vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 y 13. A estas alturas del partido, pues ya no lo tenemos que aprender de memoria, ¿no lo cree? Son palabras muy importantes que Dios le dio a su pueblo y obviamente para la vida cristiana también. Y dice la Biblia de la siguiente manera, hablando Moisés al pueblo. Dice, ahora pues, Israel, y surge una pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Y luego, ¿qué dice la siguiente frase, hermano? Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. A manera de pregunta, siéntese por favor en esta tarde. En esta ocasión yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes, hermanos, que hemos estado desarrollando en relación a lo que Dios exige de ti, a lo que Dios exige de mí. Repito brevemente, la palabra exigir actualmente tiene una connotación egoísta, negativa, una connotación hasta cierto punto narcisista. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que la expresión exigir desde la perspectiva de Dios es la genuina, es la correcta, es la que Dios demanda, es la que Dios pide, es la que Dios busca del hombre. En otras palabras, el Creador le habla a los suyos, a los que Él creó, y en esa temática de sabiduría les da instrucciones para que les vaya bien, para que sean bendecidos, para que se sientan que en la vida, no a pesar de que no todo pinta bien en ocasiones, cuando se camina con Dios, la percepción y la vida es muy diferente. Miren, la vida en Dios no son expresiones de resignación, como diría alguien. Bueno, pues ahí lo enseñan a uno a que sobrelleve la vida, ¿verdad? No. Esa sería una falsa manera de interpretar la Biblia. La vida en Dios es una manera de confrontar lo que viene a nuestros días y tener la confianza de que la guianza del Espíritu Santo nos da la capacidad para poder continuar ante cualquier adversidad. Y si el hombre, sin la guianza del Espíritu Santo, en su capacidad, ha logrado salir adelante, hermano, cuanto más un hijo de Dios. Porque nosotros los hijos de Dios a través de la palabra de Dios encontramos que está esa guianza divina en donde nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar, tienen esa capacidad que está por encima de la que el hombre puede tener y puede continuar una mejor manera de vivir. Y eso era precisamente lo que Dios quería de Israel, en este caso de los hebreos. Durante las semanas hemos estado hablando sobre el tema lo que Dios exige de ti. ¿Por qué el pueblo debía temer a Dios? Si veíamos esa introducción, si se puede o no se puede, y claro que se puede. Trae sus ventajas, pero también a la misma vez el no hacerlo perjudica. Después hablábamos por qué Dios exigió que le temieran, donde definíamos que la palabra temor no es una expresión solo de reverencia o de respeto, sino es una expresión de admiración, de saber que la persona en la que estamos confiando, en este caso en Dios, en su sabiduría, tiene el control de nuestras vidas y como resultado, ser guiados, ser acompañados, dirigir nuestras vidas de la mano de Dios, hermanos, en el temor de Dios, es un gran fundamento en la fe. Posteriormente veíamos por qué Dios exige que andemos en sus caminos. Y veíamos esa percepción de cómo el pueblo de Israel, a pesar de que tenía mucha oportunidad de poder pensar, actuar y definir diferente su vida, cómo los caminos de Dios representa esa parte de los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos de Dios.
Y precisamente esta semana, hermano, quiero continuar con este cuarto mensaje que lo he titulado, que lo ames. Y vamos a hablar precisamente por qué Dios, a través de la Biblia, es correcto decir que Dios exige que le amemos. ¿Sabe? Cuando hablamos de la palabra amor, es interesante porque en la cultura, en el día a día, la palabra amor generalmente la relacionamos con dos partes muy comunes. Y es precisamente el amor que sentimos hacia alguien, a una persona, que es correcto hasta cierto punto. Pero también la palabra amor la desarrollamos generalmente con el aprecio a las cosas, objetos, como por ejemplo, cuando nos vamos al diccionario, que tiene como propósito ubicarnos lo que significa la palabra amor. Dice que la palabra amor se define de la siguiente manera. Es un sentimiento intenso y humano que parte de su propia insuficiencia, que necesita, busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Sabe? Cuando escuchamos de repente personas que dicen que no, que ellos no quieren a nadie y que a ellos no les importa que no los quieran. ¿Conoce uno por ahí? En la vida nos topamos uno que otro, ¿verdad? Medio sentimentalón así, medio negativo, que dice, no, a mí no me importa que nadie me ame, con que me ame yo solo. Eso básicamente es incorrecto, porque nadie se puede amar a sí mismo, porque amar o amor representa la necesidad interna que tenemos como humanos, al punto que tanto como la ciencia como la psicología está de acuerdo que el hombre, el ser humano, tiene la necesidad de sentirse amado. Que el ser humano tiene la necesidad de que pueda identificar que alguien siente algo por él y que se manifiesta de muchas maneras. Amabilidad, fidelidad, servicio, dedicación, compromiso, integridad. Porque dentro del corazón, dentro del razonamiento del hombre, de las tantas cosas que Dios depositó en la anatomía, tanto como social, psicológica, biológica, y todos los ángulos que se puedan ver en el hombre, hubo una parte que Dios puso en el hombre y es precisamente la necesidad de sentirse amado. Y cuando Dios le está hablando a través de Moisés a este pueblo y les dice la siguiente frase, como acabamos de leer, demando, exijo, quiero, y nos vamos a concentrar en esa siguiente frase, que me ames. Vamos a hablar precisamente por qué Dios le exige a Israel, y de ahí parte el mensaje, que lo ame. ¿Sabe? En la Biblia encontramos precisamente sobre de ella misma y sobre nuestro día a día como experiencias del hombre, encontramos por qué Dios le habló a este pueblo y le dijo que lo amara. En primer lugar, le dijo que lo amara para que lo conocieran y experimentaran lo que Dios había hecho antes en sus vidas. Mire, la historia de Israel, previo a ella, está basado en otros aproximadamente 500 años atrás, en donde la Biblia dice que a raíz de la caída del hombre, a raíz de la desobediencia del hombre, a partir de ese momento la relación espiritualmente hablando entre Dios y el hombre se vio afectada. De tal manera que esa afectación, por así decirlo, de tal manera que esas consecuencias fueron prácticamente terribles, hermanos, a partir de ahí. Entre ellas, las que rápidamente podemos vislumbrar es que la Biblia dice que Dios tuvo que sacrificar a un animal para ponerles y cubrirles su desnudez o su vergüenza. En otras palabras, Dios, cuando vio la condición del hombre, que el hombre había desobedecido a Dios y que el hombre huía y se escondía de Dios, Dios toma la vida de un animalito que es una simbología de lo que va sucediendo con el paso de los siglos y los sacrifica y los viste con las pieles de los animales. No solo ellos, sino que también las consecuencias, la Biblia enseña que lamentablemente tuvieron que abandonar el Edén, ese lugar que contenía el árbol de la vida y que de alguna manera les daba la vida consecuente, la vida mortal, que no podía, o la vida inmortal más bien dicho, no morían, porque ese alimento, ese fruto les permitía precisamente el árbol, no del bien y del mal, no se confunda, el árbol de la vida, les daba hasta cierta manera esa vida continua después de existir. Y no solo ello, sino que la misma Biblia también enseña que sus hijos, a raíz de su desobediencia, en este caso Caín y Abel,
A raíz de esa desobediencia, la Biblia enseña que el corazón de ellos cambió. Uno de ellos tuvo la vocación de seguir continuando agradando a Dios, pero el otro, dice la Biblia, que desarrolló hasta cierto punto un egoísmo, una envidia, y fue y mató a su hermano. Y cuando aparece el Señor y le dice, ¿dónde está tu hermano? Groseramente le contesta a este hombre llamado Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Diciéndole así al Señor, al Creador. Porque el corazón del hombre para ese entonces, la desobediencia, había producido en él un quiebre espiritual. Que el hombre, escuche lo que le voy a decir, produjo un vacío en su corazón. Un vacío que Dios, cuando estaban en el Edén y en el estado de inocencia de la obediencia, el hombre disfrutaba. Y cuando quiebra esa relación el hombre, la historia desde Génesis hasta Éxodo nos muestra cómo se va comportando el corazón del hombre cuando ya no se siente amado por Dios. Pero no solo cuando el hombre ya no se siente amado por Dios, sino cuando el hombre deja de amar a Dios. Es por eso que usted ve esos años, décadas en los que Noé representa la imagen de un hombre justo en contra de una generación que vivían en una decadencia moral, ética y espiritual. Es por eso que usted puede ver la vida de Caín cuando abandona y el Señor lo destierra y empieza a construir instrumentos, dice la Biblia, de violencia. Es por eso que usted puede ver más adelante un Sodoma y un Gomorra que representa el corazón del hombre en donde ya no conoce el amor de Dios, pero también a la misma vez el corazón del hombre que ya no ama a Dios. Es por eso que usted sigue continuando viendo la historia de cómo lleva el hombre su condición al punto que a pesar de que Dios les da la oportunidad de que el hombre procure volver a conocer el amor de Dios, la condición caída del hombre se puede observar que los llevó a una esclavitud. Y cuando están en el desierto, para ese entonces, cuando están ahí en el desierto, hermano, este pueblo ya no sabía lo que era amar a Dios. Y Dios aparece en el escenario a través de Moisés y les dice, este es una instrucción de un pacto que les doy, de un acuerdo que quiero que cuando entren a Canaán lo recuerden en su interior, lo recuerden cuando se levanten. Por eso está el Shema en Deuteronomio capítulo 6. Es algo que yo quiero que ustedes estén practicando y ejercitando, y presta atención el pueblo. Y detrás de esos pactos, ese pacto renovado, les dice la frase, y que me amen. ¿Sabía usted que Israel necesitaba amar a Dios no solo como una orden por lo que ya Dios había hecho con ellos desde el huerto del Edén, sino porque ellos debían entender que cuando se atreven a amar a Dios y el hombre recibe el amor de Dios, está lo que se le conoce la conexión, estar de acuerdo en que es mutuo el sentimiento, lo que estamos viviendo. Es por eso que usted puede ver a veces los matrimonios, que uno de ellos muy amado, muy enamorado, muy entregado, y el otro o la otra, pues lo ve así muy... Y surge de ahí de repente, ¿verdad? Es que tú lo das todo, pero esa persona no. Y es común ver que con el paso del tiempo, es común ver, hermanos, a la falta de conexión entre esos dos personajes, es común ver que terminan quebrando. El corazón del hombre se quebró espiritualmente desde sus inicios. Y Dios en el libro de Deuteronomio le dice al pueblo de Israel, quiero que me ames. Porque Dios quería que el hombre volviera a amar a Dios. Dios quería que el hombre desarrollara nuevamente, no la expresión, como diría alguien por ahí, ¿verdad? Religiosa. Nosotros también tenemos un Dios. Los egipcios tienen dioses. Los madianitas tienen dioses. Los amorreos tienen dioses. Todos tienen dioses, nosotros también. No. Dios quería que la relación que hubiera entre ellos y el hombre, sigo con los hebreos, fuera una relación no solo de adoración, que es lo que vamos a ver la semana que entra, sino que fuera una relación de amor. ¿Y por qué? ¿Por qué una relación de amor? Porque está comprobado, hermano, psicológicamente y científicamente, que cuando una persona se siente amada y cuando una persona ama, está comprobado que la autoestima es diferente. Está comprobado. Véalo en sus hijos. ¿Sabías tú que los adultos desarrollamos ciertos sentidos que podemos identificar cuando los hijos no son amados? Lo vemos en sus comportamientos.
Usted puede ver un niño muy amado y por lo general son niños centrados, son niños en sus traviesos por naturaleza, pero son niños que no le faltan el respeto a sus padres. Son niños que se saben hasta cierto punto en su tolerancia controlar y honran a sus padres a su pequeña edad, porque se sienten amados. Y no solo se sienten amados, sino que esa correspondencia los hace amar y se refleja en ellos. Es por eso que cuando usted ve la gente adulta, la gente que probablemente ya está en una madurez, hoy en día está comprobado aquí en Estados Unidos que la gente que más se suicida son los adultos. Y cuando hacen las investigaciones, ¿sabe por qué generalmente se llegan a esas conclusiones dentro de los top? Porque ya no se sienten amados. Porque de alguna manera la familia ya los relegó, se desconectó. Y ellos, porque somos seres pensantes y racionales y almáticos que necesitamos sentir amor para poder dar amor, lamentablemente se quiebra. Y Dios quería que Israel, cuando aprendieran a amarlo, cuando aprendieran a amar a su Dios, no solamente adorarlo como una deidad, sino amarlo, Dios quería que el vacío del corazón de ellos, por así decirlo, ellos se sintieran protegidos, se sintieran con confianza, se sintieran con objetivo de vida, se sintieran con identidad. Imagínense una nación que fue esclava por más de 400 años, cultural y generacionalmente, ¿qué mentalidad tendrían? Vamos a entrar a Canaán y nos van a volver a conquistar. Tenemos la fama de ser conquistados. Y Dios quería que cuando ellos entraran a Canaán, al expresar su amor del día a día a Dios, su manera de amar a Dios, ellos supieran que ese sentimiento humano, lo quiero aclarar, ese sentimiento humano, esa necesidad humana, Dios la proveyera en sus necesidades. Hermanos, escuche lo que le voy a decir. Cuando nosotros vemos la palabra amor en la Biblia, generalmente se ven 4 tipos. Y ahorita vamos a entrar en el que nos corresponde. Por ejemplo, la palabra amor viene del eros. En unas ocasiones, la Biblia repite la palabra amor a manera de eros, lo que viene siendo el amor romántico entre 2 personas. En otras ocasiones, la palabra amor aparece en el hebreo o en el griego como fila o filial, se le conoce generalmente. Ese es un amor que generalmente es fraternal entre 2 personas. Es correcto decir que usted ama, estima, aprecia a otro varón. Diría alguien, eso es homosexualismo. Ese es un mal contexto. La Biblia define también un ejemplo bíblico. David amaba a Jonatán y no lo amaba en un sentido de homosexualidad. Lo amaba en un sentido filial, de filos, de un amor, de una estima, de un aprecio, que él sabía. Inclusive hay una historia en la Biblia que va y le dice Jonatán a David, mi padre te quiere matar. Mi padre está desesperado por matarte. Y obviamente el corazón de David se duele. Léalo, ahí está en el libro de Samuel. Y dice la Biblia que hacen un pacto ambos. Si yo muero primero, tú vas a cuidar a mis hijos. Y le dice el otro, pero si yo muero, tú cuidas a los míos. Es por eso que vemos la historia de Mefiboset. Porque David sí amaba en el amor filos o filial a su amigo Jonatán. Y le honró de tal manera que aunque ya no estaba en vida, respetaba y honraba el pacto que había hecho con su buen amigo Jonatán. Otro de los amores que se vemos en la Biblia generalmente es el amor estorque. O el amor estorge, algunos lo llaman. Eso es lo que se le conoce como el amor y el cariño familiar entre los padres y los hijos. Por ejemplo, cuando tú como hijo dices, yo amo a mis padres, tú no te refieres en un amor filos, ni tampoco te refieres en un amor eros. Te refieres en un amor familiar, de que tú amas a tus padres. Pero hay un amor en la Biblia que es el que Dios quería que el pueblo de Israel y que el Hijo de Dios, cuando conoce a Dios, debe desarrollar. Y es precisamente el amor ágape. ¿Por qué? Porque el amor ágape se define como el amor perfecto, el amor espiritual, el amor de Dios en la vida del hombre. Y cuando uno viene a Cristo, uno no puede ver a Dios como su camarada, como su compa. Dios es mi compa. No, no es tu compa. Y tampoco puedes ver a Dios en una expresión de padre,
terrenalmente hablando, no, es tu Padre celestial, tu Padre espiritual, en el amor ágape, en el amor perfecto de Dios. Pero tampoco lo puedes ver como un amor estorque, como el decir, yo siento cariño por Dios. No, los hijos de Dios no desarrollamos cariño por Dios, amamos a Dios. Porque cuando amamos a Dios en el buen contexto de la palabra de Dios, los engranes de nuestras ideas cambian. Por eso es que tú de repente ves personas que cuando se trata de saber hasta qué punto está comprometido con la otra persona, pues es que de repente tú los ves que hay un límite. Hay un límite. Mira, es como los matrimonios. Habemos gente madura. En algún punto de nuestra vida probablemente nos ha tocado ver o hemos escuchado personas que tenían muchos años de casado y no sé, se enfermó, algo típico. Y lo abandonó, la abandonó. Y uno dice, ¿cómo? Lo amaba, pero no era un amor, eros, no era un romance el que vivían ellos dos. Y no me refiero meramente erótico, me refiero de un amor de corazón, de compromiso, en un amor de entrega entre ellos dos. Y en la Biblia, Dios quería, y quiere todavía, quería que los hebreos en ese instante, al recordar el pacto renovado de Dios, cuando Dios decía, y que me amen, y lo vieran como una exigencia, es porque cuando vuelvo a repetir, se conecta el amor, nuestra manera de amar a Dios, con la manera en la que Dios nos ama, hermano, no va a haber demonio que te detenga cuando te sientes amado por Dios. No hay circunstancia que te quiebre cuando te sientes amado por Dios. Mira, si tú puedes ver a un jovencito que es capaz de recorrer 3 horas para ir a caminar y buscar a la novia 2 días a la semana, uno dice, pues, ¿qué te dan? Lo que le dan es amor y nada lo detiene. Velo desde el panorama espiritual. Cuando tú y yo aprendemos a amar a Dios, aprendemos a conocer el amor de Dios y aprendemos a practicar el amor de Dios, hermano, aquí y aquí cambian muchas cosas. Y es por eso que Dios quería que Israel, que los hebreos, cuando entraran a Canaán y se enfrentaran a todas esas cosas que probablemente los iban a desafiar, Dios sabía que si ellos aprendían a amar a Dios, Dios sabía que ellos se iban a mantener firmes en la ley de Jehová. Así que, ¿cómo sabemos nosotros los cristianos, verdad? La era de ahora, porque eso está escrito para Israel. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Bueno, le voy a dar 2 referencias bíblicas. En primer lugar, nosotros sabemos que Dios nos ama porque al principio del Génesis, cuando el hombre cae, Adán y Eva, ¿sabe qué es lo que vemos detrás de esa caída? No solamente vemos un hombre que desobedece, vemos la reacción de Dios por amor a su creación. Y dice la Biblia en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Esta expresión que se le conoce como la primer profecía mesiánica en el Antiguo Testamento, la primerita, la traduzco brevemente. Cuando el hombre peca y está la serpiente, está el hombre y la mujer ahí, y Dios emite un castigo para los 3. Cuando ve a la serpiente le dice, lo voy a traducir en mi lenguaje. Los has hecho caer, pero ellos van a conocer mi amor a través de una esperanza y un redentor. Y cuando el hombre se pregunta, ¿cómo sé que Dios me ama? Es porque bíblicamente la justicia de Dios, el Dios de justicia, si por Él en su atributo fuera en el contexto más general, créame hermano, ya no viviríamos para contar la vida. Pero la Biblia enseña que desde el principio Dios estableció un pacto con el hombre y le dijo, para que sepas, lo traduzco en palabras hoy, para que sepas que a pesar de que me has desobedecido y que de aquí en adelante tu vida jamás volverá a ser la misma, yo te prometo que por amor buscaré una solución y esa solución es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, dice, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero fíjese lo que dice aquí, dice,
Pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que aun cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando las personas se preguntan, ¿cómo sé que Dios me ama? El amor de Dios no se basa en tu dinero, ni en tus caprichos o los míos, ni siquiera en nuestras necesidades más profundas. El amor de Dios se basa en la mayor principal necesidad del hombre, y es amarlo, es salvarlo, es redimirlo. Y ante ello, hermano, Dios acertadamente le dice al hombre, ¿quieres preguntarte si te amo cuando te falta dinero? ¿Quieres preguntarte si te amo cuando no encuentras una salida? ¿Quieres preguntarte si te amo cuando las cosas no te van como tú quieres? ¿Quieres preguntarte si te amo? ¿Por qué no naciste en una mejor condición? Te tengo que recordar que la mayor y máxima expresión de amor que te he dado es que te he dado la oportunidad de que conozcas a Jesucristo y un día te encuentres en las moradas celestiales en su presencia. Y todo esto simplemente haya sido pasajero, porque ante ello, hermano mío, el hombre tiene que aprender a vivir y pensar en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras como generalmente nos pasa. Tu amor, mira, te lo voy a traducir al español para mejor claridad. Tu amor hacia tus hijos. ¿Cómo se sienten los hijos cuando los llevas a la tienda y no les compras? No me quieres. Le cambia el tono. Pero tú y yo que somos adultos, ¿qué decimos, hermano? Al rato vas a crecer. Y hoy en día le dices a tu hijo, no te lo puedo comprar, no te lo voy a comprar. Y él ya maduró. Y él ya entiende que no es no, y no meramente porque no quiera, a veces es por la posición de la situación. Cuando una persona viene a Cristo, una persona empieza a aprender que Dios no nos ama por lo que nos da o por lo que nos quita. Dios nos ama porque nos ha dado el mayor regalo y es la gracia en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? Porque si ya sabemos que Dios nos ama, si ya sabemos que Dios ve por el hombre, si ya sabemos que Dios, su máxima necesidad, le dio la oportunidad de que se levantara, se salvara, se restaurara, ¿qué significa para nosotros amar a Dios? Bueno, amar a Dios para nosotros significa que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra conducta y nuestras ideas estén convencidas de que nuestra vida de ahora en adelante será el reflejo de que amamos a Dios. Amar a Dios no es una expresión sentimental en el contexto de algo que yo siento, así como que carnal, humanamente hablando. Amar a Dios no es una emoción, así como que porque me hizo un milagrito, porque me ayudó, ahora sí lo voy a amar. Amar a Dios no es un drama, no es parte de un carácter, como bien dijera alguien, es que usted es bien sentimental, es que usted es bien entregado y usted no batalla para nada, no. Amar a Dios tiene que ver que tu mente conoce no solamente lo que Dios ha hecho por ti, sino que decide en voluntad propia amar a Dios cada día. Es como cuando te casas. Te voy a decir un dato interesante. Generalmente cuando nos casamos, hermanos, pues, a todos decimos que sí, ¿verdad? Dijimos que sí. Decía el sacerdote, sí, y en la también. Ahora dale, póngaselo rápido. ¿Está bien? ¿Ya? Sí. ¿La puedo besar? Sí, bésala. Y ya. Estábamos, algunos por ahí, diría por ahí, ¿verdad? Estábamos tan entregados a eso que no prestamos atención. Está psicológicamente comprobado que en realidad el amor en el matrimonio es algo que se desarrolla. No es algo con lo que ya se llega. Si algunos llegaran a creer que cuando llegan al matrimonio, él o ella ya te ama con todo su ser, te bajo de la nube en esta tarde. Porque en realidad el amor se va desarrollando. ¿Se te pueden venir anécdotas a tu mente de que realmente el amor se fue desarrollando en tu matrimonio? ¿Se te pueden venir eventos, episodios a tu mente? Claro. ¿Por qué? Porque aún el amor es un asunto que se va perfeccionando. Y cuando la Biblia nos habla a nosotros, lo que significa que el Hijo de Dios aprenda a amar a Dios, ame a Dios, es algo que conlleva también el corazón. El corazón en el contexto no como órgano, sino en el contexto de algo íntimo, de algo privado, de algo que se lo entregamos a alguien. Y si algo Dios quiere de sus hijos,
es que sus hijos le amemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del amor que Dios tiene hacia nosotros, el amor a Dios, fíjese que nos conlleva a unas direcciones muy interesantes en la vida cristiana. En primer lugar, el amor de Dios nos conlleva, o nos lleva más bien dicho, a que la vida cristiana no sea gravosa. Dice, ¿ha escuchado de esos cristianos que de repente dicen, es que es bien difícil? Así como yo ahorita estoy sudando, es que es bien difícil, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo. Así como si fueran cargando un costal de papas, ¿verdad? ¿Cómo te va en la iglesia? No sé en qué bronca me metí. Y uno de repente observa ciertos cristianismos que pareciera ser que la vida cristiana se convierte en algo gravoso. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo del apóstol Juan, dijo lo siguiente, fíjese, porque este es el amor de Dios, el amor que ya Dios nos dio, pero también el amor que nosotros practicamos, dice, que guardemos sus mandamientos, ya que no son penosos. Otra versión dice gravosos. Otra versión dice pesados. ¿Sabes por qué decía esto el apóstol Juan? Porque en los tiempos cuando fue escrita esta carta, algunos cristianos tenían la impresión que venir a Cristo de alguna manera era una especie de escarnio por la persecución. De alguna manera era vergonzoso. Y los hijos de los cristianos de aquellos tiempos, pues obviamente como estaban en una casa cristiana, pues diría alguien por ahí, ¿verdad? Automáticamente también tenían que ir a la church. Y los hijos no aceptaban muy bien. Y por eso dice el apóstol Juan en otra traducción, cuando amas a Dios, su palabra no es peso para ti. Mira, ¿te acuerdas la historia de aquel hombre? No daré nombres para ir rápido. De aquel hombre que le prometieron una esposa. Y luego cuando llegó el tiempo le dijeron que siempre no. ¿Sí se acuerda? Y aparte para que diga de cuál, pastor, díganos. No le voy a decir. Y lo que dice la Biblia, que cuando va por ella, le dice el suegro, no, pues no te puedes llevar a esta. ¿Por qué? Ya te trabajé. Porque primero te llevas a la mayor. Pero como amaba tanto a la otra, dice la Biblia que se atrevió a dar más tiempo por la otra también. Cuando una persona ama, se desarrolla un sentimiento que también produce fuerzas, energía, confianza. Y puedes aprender a llevar la vida cristiana sin importar en cuál panorama te encuentres. Vas a sentir el peso de la necesidad. Vas a sentir el peso de la tormenta. Vas a sentir el peso del dolor. No estamos ausentes de ellos, pero dentro de ti hay un amor que Dios te ha dado y que tú desarrollas en él y lo conectas. Que aunque te sientas que humanamente hablando te estás destrozando, espiritualmente hablando respondes como aquel hombre llamado Job, aunque aún desecha esta mi carne, he de ver a Dios. Tenía una confianza que Dios le había dado la vida, tenía una confianza que Dios estaba en el asunto, de tal manera que aprendió a darse cuenta que la vida cristiana gravosa en realidad, cuando se ama a Dios, no lo es, hermano. Mire, como pastores, nos toca escuchar muchas historias de personas que pareciera ser que viven casos únicos, hermanos, en serio. Y le confieso que a veces quisiéramos darle la respuesta. Quisiéramos que al orar por ellos cuando salieran de la consejería, de la plática, quisiéramos que saliera el milagro, hermanos, y ya no sufrieran más. Lo confieso de corazón. Pero la realidad es que no nos corresponde a nosotros tomar esas decisiones. Pero lo que sí enseñamos conforme a la palabra de Dios es este principio que dijo el apóstol Juan. Cuando tú aprendes a amar a Dios y conoces el amor de Dios, tu cosmovisión de la fe cristiana cambia, tu mundo cristiano cambia. Y aunque todo se vea en contra de ti, ese sentimiento, esa vida espiritual, ese entendimiento del amor de Dios te da la fuerza para que la vida cristiana no sea gravosa, para que la vida cristiana no sea decepcionante, para que la vida cristiana no sea pasajera, para que la vida cristiana no sea solo un evento de emocionalismos o de expresiones sentimentales por un problema que estás viviendo.
¿Qué significa amar a Dios? Estar libre de temores. ¿Sabe usted que una persona que se siente amada, este es un dato psicológico, hermano. Los libros están escritos, investigaciones de décadas. O sea, no es así como que el pastor quiere pensar así y los demás deben de pensar así, no. Y no solo décadas de libros escritos, sino la fe y el testimonio de muchos cristianos que están sentados en esta tarde. Que cuando una persona ama a Dios, le entrega su vida al Señor, como dijo el mismo apóstol Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Una de las partes principales que un cristiano aprende a conocer en el amar a Dios y en el sentir el amor de Dios y expresar el amor a Dios, es que dentro de tu interior se van sanando, se van reparando, se van reconciliando, se van engranando. Vas comenzando a experimentar la paz de Dios, el amor de Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde la ansiedad es uno de los males que más está atacando a la generación de la actualidad y otros derivados. Y cuando me toca hablar con cristianos, y lo digo públicamente, no los nombres, me toca hablar con ellos. Lo llevo a la Biblia y le digo, tú tienes que saber que no es algo que tú vas a creer, así como que ahora el café de ahora en adelante va a ser verde. No, no es sugestión. Es que cuando experimentas el amor de Dios, la salvación de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la gloria de Dios, la presencia de Dios, las caricias del Señor, su manifestación, su shekinah, su lluvia, su bonanza, te das cuenta que cuando vienen esos episodios de ansiedad son totalmente pasajeros en la naturaleza humana, pero no pueden residir en ti, porque el amor de Dios todo quita y nos libra de todo temor. Y eso es algo, hermano mío, que el cristiano tiene que desarrollar. Ha habido cristianos que a mí me han dicho, entonces, ¿será que no amo a Dios? Me han preguntado así. Yo les he dicho, no, es que es como la casa. Ahí tienes un producto que lo usas solamente para una sola cosa. Y de repente viene alguien y te dice, también lo puedes usar para esto. Y también lo puedes usar para esto. Oh, de veras, y también para esto. Y empiezas a darte cuenta que ese artículo, ese objeto que tienes en casa, en realidad es maravilloso. Es bueno. Cuando vas conociendo a Dios día a día, paso a paso. Cuando vas conociendo y vas experimentando tu comunión con Dios, tienes que llegar al punto en donde la presencia de Dios va a cubrir tus ansiedades, tus tristezas, tus dolores, va a cubrir tus miedos. Y aun cuando probablemente humanamente hablando la memoria te lo recuerde, el acto milagroso del amor de Dios en la vida del hombre los cubre. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios, dice, cubre multitud de pecados. Porque a pesar de que humanamente hablando los podamos sentir, es como caer en oración en esos momentos, en esos estados y decirle al Señor, me siento triste, Señor, estoy nuevamente, me siento que no puedo. Estás en la total realidad de tu vida, a veces no se puede, a veces batallamos, a veces luchamos, es cierto. Ni aún el hombre más espiritual puede decir que no es verdad. Si no, pregúntele a Elías. Le mochó las 450 cabezas a unos hombres previamente. Y al siguiente día nomás se paró un mensajero y le dijo, dice la reina, que así como les diste cuello, así mañana tu cabeza va a estar. Le bastó para huir. Así, porque el hombre es cambiante, pero el amor de Dios cubre esas etapas, esas áreas, de tal manera que no te detienes, no te estancas, no retrocedes, no te frustras, no te ciegas, no te envenenas, no te intoxicas, sino todo lo contrario. Cada día se va certificando a través de la palabra de Dios que el amor de Dios está a tu favor. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti, hermano mío? Si Dios está de tu lado, no hay razón para temer ante esas etapas de la vida. ¿A dónde nos conlleva? ¿A dónde nos lleva el amor de Dios? A perdonar a nuestro prójimo. Por eso es que los cristianos, los verdaderos cristianos, ay pastor, qué feo soy yo. No, pues es la verdad.
Los verdaderos cristianos no guardamos rencor. Podremos guardar rencor en la falta de enseñanza. Podremos guardar rencor tal vez en un estado de necedad y Dios nos trata con nosotros. Podremos guardar rencor en algo muy fresco, diría alguien por ahí, ¿verdad? O sea, no crea usted que si a un cristiano le hacen un cristiano dice, gloria a Dios, hazme otra. No, respondemos. Tenemos lo nuestro, ¿verdad, hermanos? A ver, mire, hubo uno que otro valiente que sí se atrevió. Los demás dijeron, a ver quién se avienta, ¿verdad? Pero un verdadero cristiano que conoce el amor de Dios, que pone en práctica en su vida el amor de Dios, aprende a perdonar. Y solo lo diré brevemente, porque es parte del mensaje. Si tú tienes resentimiento, coraje, odio y sus derivados hacia una persona, lo tienes que entregar. ¿Pero por qué, pastor? Me hizo muchas, me hizo varias. No importa. ¿Cómo que no importa? Como a usted no se las hizo, ¿a poco usted cree que a mí nunca me han hecho una? Me han hecho varias. Y hay que perdonar. Toca perdonar. Porque la Biblia es bien clara. Dice que si no perdonamos, entonces no conocemos el amor de Dios, dijo el apóstol Juan. Entonces, ¿cómo podemos aprender a amar a Dios? Porque aprender a amar a Dios es algo que se practica, hermano. Yo le voy a decir algo. Le pido a Dios que me dé sabiduría de dar consejos prácticos para que usted los capte aquí y aquí. Y cuando usted salga a la calle, usted se acuerde, usted ponga en memoria y diga, es cierto, Dios me exige que lo ame, Dios me demanda que lo ame. Pero para poder amar a Dios no es el hecho simplemente de decir, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? ¿Quién quiere amar a Dios? Y luego todos decimos amén, ¿verdad? En realidad amar a Dios es algo que se aprende. En primer lugar, entregando nuestra vida y reconociendo su gracia. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no le ha entregado su vida al Señor, no puede decir que ama a Dios. No lo puede decir. Pero yo escucho muchos que sí. Es cierto. Porque lo hacen en un sentido emocional, en un sentido limitado. Pero la Biblia enseña que solo los hijos de Dios, los que han experimentado la gracia de Dios, se abre el entendimiento no solamente a conocer el amor de Dios hacia acá, sino se abre también la voluntad, el deseo, el compromiso, la determinación de entregarle al Señor lo que es amar a Dios. Así que es de punto clave que para poder aprender a amar a Dios, alguien le tiene que entregar su vida a Cristo. Y nosotros, dice el apóstol Juan, hemos conocido y creído el amor que tiene Dios para nosotros, porque Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero, ¿cómo podemos aprender a amar a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Estas son explicaciones muy breves porque las he dicho en otros mensajes. Dijo Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Dice, qué interesante, ¿verdad? Pareciera ser que el obedecer va de la mano con un afecto, va de la mano con una confianza. Hay personas que trabajan en empresas, pero hay personas que aman sus empresas, y en el buen contexto de la palabra. Hay personas que están en los matrimonios y hay un buen acuerdo entre ambas personas y pueden durar años. Pero hay otras personas que en el matrimonio verdaderamente se aman y el resultado es muy obvio, porque generalmente los desafíos son los que nos ponen a prueba. Cuando un cristiano quiere aprender a amar a Dios, va a aprender a amar su palabra antes que cualquier otra cosa y no la va a poner en segundo lugar ni la va a poner como opción, la va a poner como su fuente de vida, como su baluarte, como el punto de decisión para continuar la comunión con Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? No amando al mundo. Dice el mismo apóstol Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es un texto bíblico que tiene que ver no por el hecho de vivir en el mundo, sino se refiere al sistema del mundo, a la ideología, a las creencias, a las culturas, a la manera en la que el mundo se dirige. ¿Sabía usted que cuando una sociedad no se dirige por Dios, generalmente, aunque la moral de Dios está en él,
por lo general termina olvidándose de Dios. Es muy común eso. Y cuando dijo el apóstol Juan, no ames al mundo, se refiere a todas esas partes de la vida diaria que aparentemente nos gustan, nos causan placer, están en un lugar muy importante en nuestra vida, pero ¿qué crees? Dios las rechaza. Dios las prohíbe. Dios dice, no. ¿Por qué? Porque te dañan, te perjudican. Cuando un cristiano aprende a amar a Dios nos va a llevar a formar una vida comprometida con Dios. Ven, hija. Mira, al matrimonio se le entran de muchas maneras, por intereses, por necesidad, por obligación, por pasársela con alguien. Está comprobado, lo hemos aprendido con los años. Pero cuando un matrimonio genuinamente se casan y hay compromiso, el compromiso, ¿sabe qué hace? Los hace permanecer juntos. Porque el compromiso es como un acuerdo, es como un pacto que se va renovando día a día, evento a evento, necesidad en necesidad. Estas cosas se aprenden, hermanos. O sea, no es algo así como que ya me casé y me comprometo. En realidad el verdadero compromiso se ve cuando van pasando las necesidades en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Y cuando un cristiano aprende a amar a Dios, aprende a comprometerse con Dios. Aprende a permanecer en Dios. No está entre entradas y salidas. Se compromete con su palabra, se compromete con su ley, se compromete con su Salvador, se compromete con su protector, se compromete con el que es sabio y aprende a caminar con Él comprometidamente. Cuando aprendemos a amar a Dios, esto nos lleva a formar una vida con prioridades. Uno de los mayores problemas de la iglesia de ahora, muchos tienen prioridad en sus trabajos, y lo digo con mucho respeto, mi deber es enseñar. Prefieren su trabajo antes que su vida espiritual. ¿Y sabes cómo se justifican generalmente? Lo digo con mucho respeto, pero lo digo porque es la verdad. Al cabo, la semana que entra voy. Al cabo, ahí lo puedo ver en YouTube. Al cabo, Dios sabe que yo tengo necesidad. Al cabo, y empezamos a justificar. La verdadera vida cristiana es una vida que va de la mano de prioridades. Cuando formas prioridades en tu fe, es muy notable la manera en la que vivimos. No antepones la oración, no antepones compartir el evangelio, no antepones tus principios, no antepones tu salvación, sino todo lo contrario. Esto está por encima de lo demás. Es como cuando tú tienes hijos y te dicen no puedes salir del trabajo. Y tú dices, ¿cómo de que no? Te vamos a correr. Yo conozco 2, 3 que dicen, pues córreme. Y se van a los eventos de sus hijos. ¿Y qué cree? Ahí están en sus trabajos. Porque no se puede comprometer una relación con Dios si no hay amor. Tiene que haber amor para que haya compromiso. Poner una prioridad en Dios es cuando tu mente, tu diario vivir, las circunstancias que te rodean, primero está tu vida espiritual, primero está ser santo, primero está crecer espiritualmente, primero está honrar a Dios antes que cualquier cosa que podamos hacer en la vida diaria. A veces la gente dice, es que los pastores quieren tener a la gente adentro de la iglesia nomás, quieren tenerlos siempre orando, quieren tenerlos nomás leyendo la Biblia. ¿Quién te dijo esas mentiras? Si alguien más lo hacía, estaban erróneos. Honrar a Dios tiene que ver con separar tiempo para Dios, tiene que ver con conocer a tu Salvador, tiene que ver con hablar con tu Señor, tiene que ver por ser guiado por el Espíritu Santo. No tiene que ver con vivir una vida 24 horas dentro de una iglesia. Son 24 horas en tu corazón, en tu mente, que Dios es tu prioridad y lo demás que te rodea lo vas a poner en el lugar que le corresponde. Eso es poner a Dios en primer lugar. Comparto brevemente esta anécdota, porque aquí está mi mamá. A veces la veo y se me vienen tantas historias.
Yo padecí lo que padece cualquier adolescente. Yo no quería ir a la iglesia, pero para mi papá era una prioridad ir a la iglesia. Era una prioridad, hermanos. Como para muchos así nos enseñaron. Yo recuerdo que ayer le decía a los hermanos varones, yo les decía, es que me duele la panza, es que no quería ir, hermano. Y le decía, pues con más razón va a ir a la iglesia. Ahí van a orar por usted para que Dios lo sane. Y llegaba a la iglesia, les decía ayer a los varones. Llegaba a la iglesia y después de la predicación se oraba por los enfermos. Vea que oren por ti, para que el Señor te sane ese dolor de panza. No, pero ya me sanó, no tengo nada. De todos modos. Y ahí estaban los hermanos imponiéndome manos que el Señor me sanara. Ya no tenía nada y nunca tuve nada, hermanos. Pero tuve un padre que detrás de todos sus defectos, hubo uno que sí lo puedo honrar. Es que para él era prioridad estar en la casa de Dios. Era una prioridad. Y hoy en día yo cuando veo mi vida y veo cómo me educaron, no me traumaron ni me dejaron una mala enseñanza. Bendito Dios por aquellos padres que enseñan a sus hijos a orar en tiempos de crisis. Eso es honrar y poner en primer lugar a Dios. Bendito Dios por aquellos padres que toman a sus hijos y los van educando en la fe cristiana y les van enseñando que Dios proveerá. Eso es poner a Dios en primer lugar en tu vida y no caer en la desesperación. Bendito Dios por esos padres que honran a su Señor y muestran un carácter de que la casa de Dios es el lugar más hermoso, más santo y mejor en el que podemos estar reunidos los hijos de Dios. Bendito Dios por esos papás y mamás, porque van enseñándonos a poner prioridades en nuestra fe cristiana. Porque para amar a Dios, es cierto, no solamente es venir a la iglesia, pero amar a Dios se le reconoce a un cristiano, porque ama a Dios, viene a la iglesia. Eso sí se le reconoce. Amar a Dios es vivir una vida confiada en Dios. Si tú estás en una relación, lo dije hace unas semanas, y esa persona con la que estás, no le tienes confianza, sentimentalmente hablando, apártate. Y lo digo para las grabaciones, no crea que le estoy tirando en directa a nadie. Apártate. No se vale sentir amor, expresar amor hacia alguien y que tú sientas desconfiada. No se vale, hermanos. No es justo que Dios nos ha dado su amor y que nosotros desconfiemos de Él. No se vale. Cuando han venido episodios a mi vida, como las de algunos de ustedes, en donde se ponen las cosas no favorables, ¿sabes qué hago yo? Empiezo a traer a la memoria las veces en las que Dios me ha rescatado, en las que Dios ha mostrado milagros, en las que Dios ha sido fiel conmigo. Se me viene inclusive a la mente el día que Dios me salvó en un altar a los 11 años. Y vuelvo a tomar fuerzas y digo, es que Él ha sido fiel. ¿Cómo voy a dudar? Él ha sido fiel. Y vas formando tu amor hacia Dios. Que las memorias no es que sean expresiones del pasado meramente. Es que van formando un historial de que Dios ha sido fiel y te ha mostrado su amor. Y no hay razón para detener nuestro amor hacia Dios. Dios quería que esta nación, Israel, le amara. No fue así, hermanos. Esta nación se olvidó del Señor. Esta nación hizo cosas terribles. Ay, Señor. Pero esta nación nos da una gran enseñanza. Que hay cosas buenas que hicieron, pero hay cosas que no podemos imitar. Y entre las que no podemos imitar es olvidarnos que Dios nos ama. Ama a Dios. Te vas a sentir más seguro. Te vas a sentir más confiado. Vas a tener más paz. Vas a sentirte como un hombre y una mujer de fe. Te lo digo porque está escrito en la Biblia. Vas a sentirte que la vida cristiana en realidad no es una expresión religiosa de las muchas que hay.
es la verdadera vida en Dios, hablándole al hombre, expresándole su amor eterno, al punto y al grado que aún en medio de sus debilidades lo sigue perfeccionando para llevarlo a la medida del varón perfecto. Es por eso que hay cristianos que tú los ves que viene una y viene otra y viene otra, y entre más vienen parece que más aman a Dios. No es que sean masoquistas, es que traen a la memoria todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y como dice aquel canto antiguo, ¿cómo yo he de pagarle mal a aquel que me hizo tanto bien? Tu manera de hablar, de pensar, de reaccionar, de vivir, de soñar, de crear propósitos, de enfrentarte en las adversidades, cuando el amor de Dios está practicándose de ti hacia Él, se pueden soportar muchas cosas, hermanos. Al punto que dijo el apóstol Pablo, carta a los Romanos capítulo 8. Dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice, hermano, tribulación, y luego se cuestionaba, angustia, persecución, peligro, espada, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados, potestades. Y él mismo responde, antes de todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Porque cuando se ama a Dios es cierto, vences siempre, siempre, siempre vences cuando se ama a Dios. El amar a Dios no tiene un punto débil, no tiene una caída, no tiene un roce. El amar a Dios te cubre y te enseña a vivir mejor la vida cristiana. Pero eso es la vida diaria. Y esta generación de cristianos principalmente necesitan entender esto. Lo necesitas entender. Y otros lo necesitamos recordar, ¿verdad, hermanos? Unos lo necesitan aprender, otros entender y otros recordar. Se vive una iglesia muy apagada en general, muy materialista, muy socialista, muy moralista. Es en serio, hermano. No digo esta iglesia en general. Ya no se ve una iglesia apasionada que ama al Señor. Y eso se ve en nuestros hijos. Eso se ve en nuestra madurez. Eso se ve en nuestros cultos. Eso se ve en nuestros altares. Porque cuando se ama a Dios, está comprobado que Dios hace grandes cosas, hermanos. Póngase de pie en esta tarde.